que hablamos desde la visión de la izquierda, y para la izquierda nacionalista, para la izquierda mexicana, ¿cuáles debieran de ser las condiciones que debieran tener los órganos reguladores? Deberían de tener una independencia para mejorar la calidad de la regulación y la eficiencia económica, que los comisionados integrantes de este órgano regulador se mantengan aislados tanto como sea posible de las presiones políticas y de los grupos de interés. Sin embargo, revisando este asunto, en el artículo 2 se empieza a generar la dependencia del ciudadano presidente de la República. No decimos que el ciudadano presidente sea un mal hombre. Lo que sí sostenemos es que no resiste las tentaciones políticas para poder sacar raja de tener controlada la regulación y poder así influir sobre los órganos, sobre los regulados. El artículo 4, el Ejecutivo ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia energética a través de los órganos reguladores. El ciudadano presidente debiera de dar lineamientos, no debiera de meter las manos en los órganos reguladores, le debiera de dar autonomía constitucional y debiera potenciar sus potestades. En la integración, ¿quién hace la propuesta? El ciudadano presidente. ¿Quién la avala? El Senado de la República. Pero nos están dando una prerrogativa. Ahora sí van a venir los aspirantes a comparecer al Senado de la República, pero si en 30 días no se resuelve, si el Senado no resuelve en 30 días, procederá la afirmativa ficta y quedarán, ¿qué creen? Por supuesto, los órganos, los comisionados que ha propuesto el ciudadano presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, no le hagamos al cuento. Ya hubo acuerdo entre 3 bancadas principalmente, el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, para entregar los energéticos al extranjero. No es raro y no es que sea un mal pensado, pero seguramente ya se pusieron de acuerdo para que en 30 días el Senado no resuelva y queden todos los incondicionales del ciudadano presidente en estos órganos reguladores. Valiente oposición, la del Partido Verde Ecologista de México y la del Partido Acción Nacional. Estás traicionando las ilusiones del pueblo, porque el pueblo fue sabio, y más en este proceso electoral de donde salimos electos. Nombró 54 legisladores del Partido Revolucionario Institucional, es decir, 54 legisladores afines al gobierno. Nombró 38 legisladores de la derecha que no han sabido estar a la altura de las circunstancias, y nombró 7 legisladores del Partido Verde Ecologista, con la intención de que en este Senado se generara el equilibrio de los poderes en México. Le dio mayoría a la oposición, pero hoy nada más hay 2 bancadas, la de la oposición real, la de la izquierda, y las bancadas que controla el presidente. Las funciones del órgano regulador: emitir actos y resoluciones con autonomía constitucional. No se atrevieron a ponerle esa autonomía constitucional porque sabían que si lo hacían había la posibilidad de que patriotas se integraran a estos órganos reguladores y les echaran a perder el negocio. Le pido concluir, senador. Voy a concluir, compañera presidenta. Con todo respeto, compañeros senadores del PRI,
del PAN y del Partido Verde, no sean ingenuos. Las transnacionales vienen por todo. Esos no tienen amigos, solo tienen intereses. ¿Les importan las ganancias? Solamente. ¿O será, ojalá y no, por el bien de nuestro pueblo, que más de uno en este Senado ya recibió ofertas y están con la esperanza de que igual que a la vaca, a la cabra y la oveja, algo les salpiquen? Recuerden la fábula de Esopo. Hay riesgos de corrupción, la negociación de las sanciones, la negociación de los permisos y autorizaciones y actividades vinculadas con la materia regulada, sobre todo porque están planteando que los ingresos de las reguladoras deberán de servir para su presupuesto y no los deberán reportar a la Tesorería de la Federación. El deber ser dice que deberían de tener financiamiento público para garantizar tu autonomía constitucional. La función básica de los entes reguladores consiste en lograr una armonía participativa entre los intereses en juego y contribuir de ese modo a que se alcance el desarrollo y la armonía social. Este es el deber ser. ¿Qué hicieron o qué van a hacer una vez que voten estas últimas leyes? Entes subordinados al presidente y dependientes del poder político, sin capacidad ni facultades para sancionar ni para coaccionar a los reguladores. Estos órganos serán el hazmerreír de las transnacionales. Por último, les digo que hay mucho pueblo para corregir las traiciones de los legisladores a los que les dio su confianza. Estoy convencido que en la consulta que efectuaremos en el 2015, el que da el poder dará su última palabra en materia energética, aplicando toda la fuerza de la Constitución y de su soberanía, plasmada en el 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, la discusión energética atraviesa un momento decisivo y nos mantendremos firmes para lograr una reforma verdaderamente representante, una transformación positiva en el sector energético de nuestro país. Durante las discusiones del tercer dictamen en esta materia energética, que abarca el diseño para Pemex y la CFE como empresas productivas del Estado mexicano, me parece que independientemente de los números y argumentos que nos separan, hemos coincidido en que nuestra tarea legislativa debe enfocarse que Pemex sea más productivo de lo que es hasta el día de hoy. No se trata de una defensa, como ya se ha dicho aquí, una defensa de plataformas ideológicas de los partidos políticos, del PRI, del PAN o del PRD y otras fuerzas. Debemos anteponer los intereses para entregarles a los mexicanos una reforma que los beneficie, que garantice que los hidrocarburos son y seguirán siendo de la nación con transparencia. Una reforma que asegure órganos reguladores fuertes, mucha competencia, mejores precios y mayor competitividad, dotando a la empresa mexicana, al Estado mexicano, de mayor capacidad productiva. Una reforma que vea hacia el futuro, que fomente energías limpias y proteja al medio ambiente. Evitar abusos, favoritismos y derroches en la administración de esta industria. Prestar a los consumidores el buen servicio a que tienen derecho. Rendir cuentas claras, públicas, de la gestión en la industria se realice para asegurar un mercado exterior
estable al excedente de la producción en México que no se consume. El viejo y justificado anhelo de hacer que México aproveche íntegramente y en la mejor forma posible sus propios recursos naturales, hasta hoy no se ha realizado. Como senador del Partido Acción Nacional, estoy seguro que mediante la legislación de este sector se fomentará la transparencia que México necesita en materia energética. La ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, el artículo 28 constitucional, reformado el 20 de diciembre del 2013, prevé en su párrafo octavo que el Poder Ejecutivo Federal contará con 2 órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, en los términos que determine la ley. En el diseño institucional que se propone, las atribuciones sustantivas de la CNH y la CRE se prevén en las leyes de hidrocarburos y la reglamentación de la industria eléctrica presentadas en iniciativas por separado. Los elementos orgánicos y de la organización independientes para adecuar el ejercicio de las atribuciones están contemplados en la ley de los órganos reguladores en materia energética. Este proyecto se basa en principios fundamentales. En primer término, se establece que la nación mantiene la propiedad inalienable, imprescindible sobre los hidrocarburos. Se establece también la libre concurrencia, competencia entre empresas del Estado y sí, particulares en igualdad de condiciones, como un elemento transformador de la arquitectura institucional del sector energético. Se incluye además como principio rector la sustentabilidad que se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de desarrollo sustentable es incluir al medio ambiente como un elemento de competitividad y desarrollo económico y social. Este principio rector promoverá que las actividades se desarrollen bajo criterios de equidad social, productividad y protección al medio ambiente. Así, la inclusión de nuevos mecanismos, reglas e instrumentos en el sector energético nunca antes utilizados en nuestro país requiere que el Estado cuente con reguladores fortalecidos y autónomos que al mismo tiempo actúen de forma coordinada con las autoridades para llevar a cabo su tarea de forma eficiente. Esta nueva arquitectura institucional del sector energético permite aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las empresas productivas del Estado, generando desarrollo económico y sobre todo lo que necesitamos en este país, más empleos. Empleos en que los trabajadores de Pemex y la CFE y organismos subsidiarios tengan confianza y certeza que en todo momento se representan sus derechos laborales. Pero para que esta nueva arquitectura institucional funcione adecuadamente, acorde con los nuevos retos que implementa la reforma energética, la nueva ley otorgará a los órganos reguladores las atribuciones necesarias para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Esto es, una empresa de separación clara entre entidades de diseñar y aplicar la política nacional. Espero que me escuche esta parte, la izquierda. Y la responsable de vigilar
y promover su adecuada operación. La adecuación de los órganos reguladores a la ley facultará a estos todas las atribuciones necesarias para afrontar los nuevos retos y cumplir eficazmente con sus nuevas responsabilidades. Las características principales de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en cuanto a su naturaleza, forman parte de la administración pública centralizada. Cuentan con personalidad jurídica autónoma, técnica y de gestión, autosuficiencia financiera a partir del cobro de derechos y aprovechamientos. En cuanto a su integración, 7 comisionados designados por el Senado de la República, cada uno seleccionado una terna propuesta por el Ejecutivo Federal, duración en el cargo 7 años de forma escalonada. En cuanto a sus atribuciones comunes, regular, supervisar y sancionar en materias de su competencia, aportar elementos técnicos al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Energía sobre la formulación de políticas energéticas, aprobar sus anteproyectos de presupuesto, realizar estudios técnicos, atribuciones específicas de la CNH y de la CRE estarán en las leyes sustantivas. Con este proyecto, las empresas extranjeras participarán en México sujetas a las leyes mexicanas, anteponiendo en todo momento las prioridades nacionales. Los senadores del PAN queremos que por vez primera en la historia de este país, la población perciba en sus bolsillos los beneficios de estas reformas que hemos estado impulsando desde anteriores legislaturas y, para ser preciso, en el 2008, en la 60ª legislatura. De los temas más sensibles de esta reforma, la transparencia y la rendición de cuentas, y como eje central de estas acciones se crea un comité de auditoría, la unidad de responsabilidades y la posibilidad de estar sujeta a la operación de auditorías externas. De igual forma, enfatizar en garantizar la integridad de las contraprestaciones de bienes y servicios con esquemas que nos permitan prever posibles actos de corrupción y sancionarlos con firmeza. Con estas modificaciones, el Gobierno federal ya no tendrá ninguna excusa para instrumentar las medidas adecuadas para sacar adelante al sector energético de nuestro país con transparencia y con eficiencia. Desde la bancada a la que pertenezco, estaremos muy pendientes de que lo ganado a partir de hoy por este Congreso de la Unión no se pierda en ninguna oficina gubernamental. Es cuanto, presidenta senadora. Gracias, senador. Ábrase el registro de asistencia hasta por 10 minutos para validar el quórum. Tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos para dar su posicionamiento. Y les pedimos, compañeras y compañeros senadores, pasar lista. Con su permiso, compañera presidenta, estamos aquí para tratar asuntos de la mayor trascendencia para la vida de la nación. En el PRI hemos aprendido del proceso histórico del país. Por ello entendemos que México, como nación, ha sido la hazaña de su pueblo, ha sido la hazaña de su Estado, ha sido la hazaña de la República. La nación
no niega sus contrastes. Por eso, el presidente Peña sabe que no puede aplazarse el esfuerzo de justicia social. En el PRI sabemos que con estas reformas en materia energética tenemos una posibilidad real de desarrollo, siempre con profundo nacionalismo. En el grupo parlamentario del PRI hemos escuchado con atención valiosos argumentos en los foros, las opiniones en comisiones y ahora debatiendo desde esta misma tribuna, aquí en el Pleno del Senado de la República. Celebro los posicionamientos de mi grupo parlamentario, de nuestros aliados del Verde Ecologista y de otras fracciones que, con sus magníficas intervenciones, han dado a conocer las bondades de esta gran reforma energética. Desafortunadamente, para algunos, la mayoría de las veces, el hacer uso de esta tribuna significa el anhelo, la ansiedad desesperada por desinformar y por malinterpretar ante la opinión pública. Hay intervenciones agresivas, ofensivas que hemos escuchado. Hay algunas que no varían mucho de discurso en discurso y en ese sentido poco enriquecen el debate. Emplean más tiempo en cuestiones generales que en definiciones precisas. Su objetivo es atacar el indudable impulso reformador del presidente Peña Nieto. En mi partido, desde hace varios lustros, le hemos dado la bienvenida a la competencia política, a la pluralidad. Vivimos en ella, pero sabemos que en el Parlamento y en la democracia no existe la unanimidad. Hoy son tiempos de mover y transformar a México. Este día discutimos el último de los dictámenes que las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera emitieron para generar las leyes necesarias que mandata nuestra Constitución y hacer operable la reforma energética. Las leyes que pretenden crearse a través del presente dictamen que debatimos resultan torales para consolidar el nuevo modelo del sector energético establecido en el sistema legal mexicano, en nuestra Carta Magna, el cual incluyó como uno de sus principios rectores el ser sustentable. Así, las actividades que se desarrollen deben ser bajo los criterios de equidad social, de productividad, de conservación y de protección al medio ambiente. Indudablemente, la participación de nuevos actores en el sector energético, al igual que el implemento de nuevos esquemas, mecanismos, reglas e instrumentos que atienden a las mejores prácticas y experiencia internacional, hacen que el Estado se dote de instituciones reguladoras eficaces y autónomas, pero que su actividad sea de manera coordinada con las autoridades y lograr resultados eficientes. Antes, la Secretaría de Energía realizaba toda la regulación del sector a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, no estaba delimitada de forma clara quién era el responsable de diseñar y aplicar la política energética nacional y quién la responsable de vigilar y promover su adecuada operación. Las principales actividades y proyectos a desarrollar estaban a cargo únicamente de Pemex en hidrocarburos y Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica. No obstante, bajo el nuevo modelo energético resultan insuficientes para afrontar los retos que como nación nos hemos fijado.
La nueva arquitectura institucional del sector energético tiene alcances de gran trascendencia para fortalecer la seguridad energética del país, aumentar la competencia en el sector y la competitividad de las empresas productivas del Estado, generar desarrollo económico y empleos, así como aumentar notablemente los ingresos del Estado a corto, mediano y largo plazo. Por estas razones, impera la necesidad de contar con instituciones fuertes que garanticen su implementación y posterior consolidación, para que sus beneficios alcancen un verdadero desarrollo nacional perdurable. La nueva ley que se pretende aprobar otorga a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía las atribuciones necesarias para cumplir con sus nuevas responsabilidades, constituyéndose como órganos reguladores coordinados en materia energética. Por otra parte, la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, también materia del presente dictamen, pretende como institución lograr, primero, la separación y especialización de funciones de las instituciones encargadas de regular y supervisar la industria de los hidrocarburos. Dos, el fortalecimiento de las capacidades en materia de seguridad industrial y de medio ambiente. Tres, evitar posibles conflictos de interés. Compañeras y compañeros, en el PRI creemos en un México más incluyente. Con estas reformas del presidente Peña, eso es precisamente lo que se busca, la inclusión de todos y cada uno de los mexicanos en el desarrollo de la República, lograr que México sea una potencia energética. Todos tenemos enormes retos y sin importar la ideología o partido, el gran reto es cumplirle a México. Y concluyo, en Guanajuato, mi estado, hace más de 200 años inició la consolidación de un proyecto de nación. Sin romper con hoy aquí lo evolucionamos. La patria es primero. Muchas gracias. Gracias, senador. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, numeral 1, fracción tercera del reglamento, informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores y oradoras. En contra, el senador David Monreal, el senador Zoé Robledo, el senador Manuel Bartlett, el senador Armando Ríos Peter, la senadora Dolores Padierna, la senadora Lorena Cuellar, el senador Fernando Mayans, el senador Luis Sánchez, la senadora Alejandra Barrales, el senador Mario Delgado y el senador Rabindranath Salazar. En pro, el senador Luis Armando Melgar Bravo, el senador Francisco Burques, la senadora Mónica Arreola y la senadora Blanca Alcalá. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador David Monreal. Con el permiso, señora presidenta, una vez más, la ya institucionalizada mala técnica legislativa se burla del pueblo mexicano. Ya no solo pretende legitimar el robo de los recursos naturales, sino también instaurar 2 entes reguladores en materia energética que actúen como un brazo blindado del Ejecutivo Federal, dispersando las responsabilidades inherentes al ejercicio de sus funciones y cuantos esos recursos de erario público, en un intento desesperado por cumplir con canjes
y favores políticos. Las recientes reformas constitucionales en materia energética plantean el desafío de crear todo un nuevo aparato legal y burocrático capaz de asumir importantes tareas que la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos encomienda. Estas nuevas instituciones han sido perfiladas como órganos desconcentrados de la administración centralizada del Estado y han sido dotadas de autonomía técnica y de gestión. Por lo tanto, un tratamiento ordenado y sistemático de los entes reguladores en materia energética requiere que no se invadan las funciones y competencias que han de desarrollar estas entidades en cumplimiento del mandato constitucional. Los decretos expedidos desde un principio van encaminados a disfrazar entre líneas figuras de expropiación y privatización en razón de la entrega de hidrocarburos a empresas extranjeras. En lo referente a la ley de órganos y la de la agencia como reguladores coordinados, más que regular, solo facilitará la colocación de inversionistas extranjeros en el país y la creación de una poderosa burocratización que reunirá a los activos actores que se han desempeñado como los promotores de servicios en el sector energético. Este dictamen pareciera más el pago derivado de una negociación entre algunas figuras políticas. Por un lado está la que busca continuar con la productividad en el negocio particular que tanto ha dejado, permitiendo la entrada de capital extranjero que repercuta en mayores ganancias, y la que busca obtener mayor representación en el poder público mediante un ente dotado de autonomía técnica y de gestión propia para financiar su presupuesto. Esta centralización de poder bajo el nombre de órganos reguladores coordinados en materia energética se conjunta con las siguientes dependencias federales: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, mismas contarán con un órgano de gobierno integrado por 7 comisionados designados por el Ejecutivo. Es decir, el conjunto de estos órganos reguladores son dependientes del gobierno federal, lo que implica una imposición política de su actuar en las resoluciones dentro del sector energético, dejando de lado la opinión técnica o científica que implica la materia, convirtiendo así a este órgano desconcentrado en un mero instrumento de favoritismo dirigido a unos cuantos. En otro aspecto, se observarán más atribuciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de las establecidas en la Ley de Hidrocarburos y más facultades a la Comisión Reguladora de Energía de las indicadas en la Ley de la Industria Eléctrica anteriormente aprobada. Lo anterior significa que estos órganos centralizarán un amplio poderío, superando las atribuciones y facultades de la Secretaría de Energía en el ámbito de hidrocarburos. Asimismo, se permite al órgano de gobierno la facultad de declarar cualquier terreno como utilidad pública, que no es otra cosa que la expropiación de terrenos sin especificar limitantes en cuanto a lo que sea un campo agrícola, productivo, asentamiento humano, zonas arqueológicas o reservadas o un área natural protegida. Sin la regulación precisa de este tipo de limitantes, las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada o extranjera, pueden acabar con la riqueza natural, paisajista y cultural que México tanto ostenta. Esta visión limitada de lo que ha debido ser una política pública en el sector de los hidrocarburos se ha quedado pues en la simple creación de un ente de gobierno en reciprocidad a un pago político. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador David Monreal Ávila.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en lo general de este dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. Perdón, entraría antes la senadora Dolores Padierna Luna. En el uso de la palabra, senadora. Gracias. Como aquí se ha mencionado acerca de las características que en esta nueva ley de la agencia se proponen, yo quiero referirme a lo que cita la propia iniciativa en la exposición de motivos. En la exposición de motivos dice que habrá enormes riesgos que de por sí en las actividades del sector en materia de seguridad industrial y de medio ambiente, que ahora por la presencia mayoritaria de empresas privadas, sobre todo empresas transnacionales, se va a aumentar los riesgos y por lo tanto es necesaria esta agencia. Dice la exposición de motivos que estas empresas transnacionales, como van a aumentar en número y su único objetivo es, lo dice la exposición de motivos, no el discurso de Dolores Padierna, que yo lo suscribo. El único objetivo de la presencia de estas multilaterales es la maximización de sus utilidades sin importarles los daños que ellas ocasionen al medio ambiente y sobre todo los daños que ocasionen a un país que no es suyo. Admite la exposición de motivos de los enormes riesgos y daños al medio ambiente que se van a multiplicar. Estamos, pues, ante una situación muy grave que además de que una parte considerable de la riqueza petrolera del país se entregará a estas transnacionales, las empresas vendrán a destruir el medio ambiente y los efectos negativos que eso tiene. Pero, ¿qué es lo que está detrás de este asunto? Quiero, en primer lugar, decirles que Estados Unidos produce 7.5 millones de barriles al día y que necesita 21 millones. Tiene un déficit de petróleo de 60% de hidrocarburos. Y ante esta necesidad comenzaron a hacer varias recomendaciones a México y brindar su ayuda para que aumente la producción de petróleo en México. Y el papel que se le quiere dar, que Estados Unidos le quiere dar a México, es el de ser exportador de crudo e importador de valor agregado. Pero entonces se creó un nuevo paradigma que se sustenta en que los recursos no convencionales, en que va a haber gas shale y petróleo shale. A eso le llaman revolución energética y a esta estrategia se quiere convencer a los mexicanos, a las mexicanas, de que el gas shale es inagotable y por lo tanto traerá inmensas riquezas para el país. Solo que las petroleras quieren instalarse en las aguas profundas del Golfo de México y las que se van a instalar ahí, como las que ya están, solo vienen a producir recursos no convencionales, solo que estos tienen una característica: son muy caros, su precio no da lo que reditúa el costo, son infinanciables, no son rentables, es decir, su costo es mayor que lo que se puede obtener de su venta, se localizan en zonas inaccesibles, están a grandes profundidades, requieren de perforación horizontal con una tecnología que solo las petroleras internacionales tienen y esto perjudica enormemente el medio ambiente. Eso es lo que quieren hacer y vienen de paso no solamente por el gas shale, porque
están muy dudosas sus cifras. Vienen por el petróleo crudo que está en aguas someras, vienen, como lo dijo el subsecretario Maschmeyer, o el subsecretario de Ingresos, Maschmeyer, el subsecretario de Hacienda, que van más bien por la alta rentabilidad que deja el petróleo en aguas someras, porque ahí el costo del crudo es de $10 y su venta es en más de $100, así que piensan llevarse la ganancia de $90 por cada barril. Pero además del petróleo crudo, vienen por el gas natural, el gas grisú, el gas, la geotermia, el agua, las tierras, etcétera. Yo diría, y pongo un ejemplo, las empresas tipo ExxonMobil o Shell, Chevron, British Petroleum, otros monstruos como estos, no tienen petróleo. Esa es su gran característica. Ganan cantidades industriales de dólares en extraer petróleo de países productores como México. Y las petroleras privadas, estas solo cuentan con el 13% de las reservas petroleras mundiales. Ganan enormes cantidades de dólares porque se especializan en venir a rentar su tecnología y en producir valor agregado para luego vender valor agregado a los países a los cuales le extraen su petróleo crudo. Las petroleras estatales en el mundo, entre ellas incluido México, estaba hasta esta reforma, los países petroleros tenemos el 87% de las reservas probadas de petróleo y de gas natural. Y estos países tenemos algo muy importante que no tienen las megaempresas transnacionales. Tenemos petróleo. Esas transnacionales tienen tecnología, pero requieren rentarla o venir a sacar con su tecnología nuestro petróleo. La pregunta aquí es, ¿la agencia entuerto que se propone podría con estos monstruos de transnacionales? Nosotros proponemos que no se vaya a crear con cargo al erario público otro inmenso aparato burocrático. El pueblo de México no tiene por qué pagar los costos de los acuerdos políticos de los negocios privatizadores. Estos daños ambientales que van a crear estas empresas lo puede hacer, lo debe hacer la Semarnat, lo debe hacer la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, lo pueden hacer otras dependencias que se les pagan inmensas cantidades de recursos públicos para que cumplan con esa función. Sería de verdad un contrasentido hacer otro ente burocrático con cargo al erario para hacer funciones que ya le tocan a otros entes públicos. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos. En virtud de que no se encuentra, le cedemos el uso de la palabra al siguiente orador, que es el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen hasta por 5 minutos. Y en turno el senador Zoé Robledo. Difícil entender la existencia del PAN desde su fundación sin su paso por el Poder Legislativo. Centenares de iniciativas, muchas de ellas en materia de energía, han sido presentadas desde 1946, cuando llegaron al viejo recinto de Donceles sus primeros diputados. Nosotros somos orgullosos herederos y continuadores de esa rica tradición. El Congreso Federal y los congresos locales han sido cuna
de grandes figuras panistas, de las cuales nosotros hemos extraído valiosas enseñanzas. De ellas ha derivado un aprendizaje muy largo y muy rico, tanto en las cámaras federales como en las locales. Don Juan José Hinojosa, 4 veces diputado federal, solía ponderar el debate. Palabras más, palabras menos, señalaba que el Congreso es el lugar donde se reúnen los adversarios para llegar a acuerdos de los que emanan leyes para beneficio de nuestra nación. Y aquí estamos, honrando la elección de este excelente tribuno, discutiendo y aprobando leyes que significan un detonador para la economía de nuestro país, leyes que mejorarán significativamente el funcionamiento de empresas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como la participación de empresas del sector privado en materia de energía. El dictamen que hoy nos ocupa crea nuevos órganos reguladores, además de fortalecer los ya existentes, al dotarlos de mayores atribuciones para regular, promover, supervisar, inspeccionar y sancionar a los participantes en el sector energético. El Estado, como rector de la economía, debe permanecer vigilante en todas las actividades relacionadas con el sector en materia de energía. Debe tener y hacer valer su autoridad en esta materia para la procuración del bien común. El Gobierno federal, una vez aprobado el dictamen, contará con 3 instituciones sólidas con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión y autosuficiencia presupuestaria para realizar sus labores de vigilancia y de supervisión. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Se crea además el Consejo de Coordinación del Sector Energético, cuya función principal será coordinar a los órganos ya mencionados con la Secretaría de Energía y además dependencias federales relacionadas en la materia. En materia de transparencia y combate a la corrupción, estos organismos deberán cumplir con el mandato de máxima publicidad, por tanto deberán grabar y almacenar sus audiencias y hacer públicas sus resoluciones. Contarán además con órganos internos de control para vigilar el correcto desempeño de sus funcionarios y quienes deberán sujetarse a un código de conducta basado en valores institucionales, tales como la imparcialidad, el respeto y la transparencia. Con órganos reguladores fuertes y autónomos y con una nueva arquitectura institucional para el sector energético que privilegie la competencia y la libertad de elegir a todo mexicano al proveedor que le ofrezca las mejores condiciones, algo que le había sido negado en su historia. Buscamos hacer justicia para todos los mexicanos, evitando con estos órganos reguladores que los consumidores sigan siendo obligados a consumir electricidad, gasolina y gas caros y malos, de mala calidad. De la única alternativa, la de los monopolios del gobierno, Pemex y Comisión Federal de Electricidad. También se busca evitar se sigan vendiendo litros de gasolina incompletos, algo que es vergonzoso y que todo mundo lo sabemos. Y para evitar que la supuesta riqueza de los mexicanos, el petróleo, siga siendo botín de políticos, empresarios privilegiados y de líderes sin escrúpulos. Con la aprobación de este dictamen estamos separando las funciones del gobierno federal para buscar la correcta administración y supervisión en todos los ámbitos, desde la exploración y extracción de los hidrocarburos hasta la distribución y venta final de los energéticos. Los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional estamos seguros que con las reformas planteadas en este dictamen para regular el sector energético se fomentará la transparencia y habrá un freno a los posibles actos de corrupción en esta materia. Para Acción Nacional es motivo de orgullo formar parte de esta legislatura que marca un antes y un después en materia de energía. No es poca cosa haber tenido la oportunidad de elaborar propuestas, así como de haber analizado las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, las cuales modificamos y enriquecimos con nuestros planteamientos.
Al hacer leyes, al discutirlas, al aprobarlas, estamos honrando la memoria de aquellos grandes panistas que han ocupado esta tribuna y estamos contribuyendo al destino nacional. Por eso nuestro voto será a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco Burques Valenzuela. Permítame un momentito, senador. ¿Para qué asunto, senador Isidro Pedraza? Sonido, por favor, en el escaño del senador Isidro. Gracias, presidente. Para que sea usted tan amable y el conducto de preguntarle al señor senador si me admite una pregunta. Senador Francisco Burques, ¿acepta usted alguna pregunta del senador Isidro Pedraza? Sí, senador. Adelante. Gracias, compañero. Nada más quisiera preguntarle, en base a la argumentación que usted ha dado, si está a favor o en contra de esta reforma. Estoy a favor, porque estoy a favor de darle a los mexicanos la libertad de elegir quién sea su proveedor en gasolina, en electricidad y en gas, algo que se le ha negado. Y seguir como estábamos es negarle esa libertad. Muchas gracias, senador Francisco Burques Valenzuela. Sí, es que como habló en contra, me quedó la duda. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador, por favor. Con el permiso de la presidencia. Bienvenida la poesía al Senado. Decía alguien por ahí que la poesía es un arma cargada de futuro. Y esto no es otra cosa más que eso. El uso de la poesía para expresar nuestro coraje, el uso de la poesía para intentar mandar un mensaje a la población, ya que aquí ha sido imposible generar un debate auténtico, real, que le sirva al país. Bienvenida la poesía este año que se cumplen 100 años del nacimiento de un gran poeta mexicano, el cocodrilo Efraín Huerta. Hoy así le rendimos tributo a su obra, interviniendo algunos de sus célebres poemínimos para hablar de los pemexmínimos. Bienvenida la poesía, pues, y que ojalá, si nuestras palabras no los logran conmover, sea la poesía de Huerta la que lo logre. Lo que estamos aquí debatiendo, lo que se está haciendo aquí, no es otra cosa más que un modelo de país que tiene una fe eterna, una fe desbordada en el libre mercado, y otra forma de entender al país que cree, que está convencida que el mercado está hoy en entredicho, no para desaparecerlo, no para el estatismo, no, para que sea el objetivo social, para que sea la gente la que gane de reformas de esta naturaleza. Los promotores de la reforma han dejado claro que el modelo de capitalismo de libre mercado es el modelo en el que creen. Permítanos disentir, permítanos no estar de acuerdo y permítanos hacerlo no porque seamos añorantes de un pasado estatista y demás que pudo haber ocurrido en algún país, no, porque estamos pensando en la nueva discusión respecto al mercado. El senador Cavazos, un gran economista, sé que él sí está enterado de ese tipo de discusiones. Eso es lo que deberíamos de estar debatiendo aquí, pero no es así. Es la fe eterna, férrea, a ciegas, en un modelo que está siendo cuestionado en todo el mundo. ¿Y de qué se trata ese modelo? Es un modelo que cree que los negocios son solamente o que tienen una virtud del famoso goteo, que si se genera mucho empleo, que si se genera mucha industria, que si generamos trabajo, a final de cuentas algo va a quedar. Eso ha fracasado en muchas partes del mundo. Les ofrezco que debatamos viendo hacia el futuro, no hacia el pasado, pero tampoco hacia un presente que está cuestionado y que se refleja todos los días en desocupación, en pobreza, en desigualdad. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo hoy aquí. Y para eso deberíamos de ser los mexicanos
el país con la mejor regulación del mundo respecto a los energéticos. Deberíamos de ponernos eso como una meta de unidad y no venir a un modelo de regulación que no es otra cosa más que un esquema a la mexicana que estoy convencido nos vamos a arrepentir. Ya lo he dicho en esta tribuna, con el afecto y el respeto que le tengo a mis compañeros senadores de todos los partidos. No queremos de verdad ser los que tengan la penosa y dolorosa tarea de decirles en 10 años, se los dijimos, compañeros, se los advertimos, compañeras, porque eso quizá ya sea demasiado tarde. Hoy, y le pediré a la mesa directiva que incorpore mi discurso y mi posicionamiento respecto a órganos reguladores coordinados y respecto a la agencia, porque eso es lo que estamos debatiendo hoy. Pero no podía dejar de decir esto. No podía yo dejar de encominarlos. Sí, me permite, por favor, senador Robledo, sonido en el escaño del senador Miguel Barbosa Huerta. ¿Para qué asunto? Y para hacerle no preguntas, sino una sugerencia al orador. Sí. Pero que sirva como pregunta para que tenga el tiempo. Con gusto. Y nos lea todos estos banners que de verdad tienen mucha creatividad y es poesía en este momento trágico del país por la aprobación de la reforma energética. Si alguien me alcanza de algún lugar donde estén escritos, con mucho gusto, senador Barbosa. Como lo he dicho, no son otra cosa más que la utilización de un subgénero mexicano llamado poemínimo, que escribió y que inventó Efraín Huerta, alabado por Octavio Paz, y que hoy estamos utilizando porque la poesía sirve para muchas cosas. Dice: estoy exactamente a una reforma con 15 leyes sobre el nivel del pueblo. Regularmente hacen unas reformas bastante irregulares. Tango: hoy amanecí trágicamente herido de reforma energética. Apodogma: el respeto al petróleo ajeno es la paz. De plano, no hay peor reforma que la que se hace mal. Ahora sí ya pensé muy en serio en reformar a Pemex, pero no tengo comprador. Poetitos: el que esté libre de influencias que rechace la primera reforma. Mandamiento X: no privatizarás la electricidad de tu prójimo. Cinismo: ayer también tengo ganas de privatizarte. Protagórica: la ambición es la gasolina de todas las reformas. Revelación: alguien revelaba: las sesiones en que me siento incapaz de ser independiente, finjo que no vengo. Línea: siempre voté con la furia silenciosa de un borrego adoctrinado. Los de enfrente: y así le dije con desolada demagógica bondad: créeme que yo te mentiré. Y uno citado por el senador Encinas hace unos días: pues sí, timando se enciende la gente. Mandamiento X: no violarás la soberanía de tu prójimo. Ahora me cumplen o me dejan sin reforma. Simplemente decir. Gracias, senador, por la respuesta y le pido nada más que concluya. Efectivamente, está usted en el tiempo todavía reglamentario. Para concluir solamente voy a decir de manera muy breve que esto es poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos respirar 13 veces por minuto. Muchas gracias por su tolerancia, presidente. Gracias, compañeros. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en lo general en contra del dictamen. En el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senador. Gracias. Muchas gracias, presidente. Está usted tan solitario como este salón. Ya están tranquilos porque han hecho
una que otra simulación de debate. Ya la opinión pública empezó a reaccionar sobre la falta de discusión y la imposición en el Congreso de la República de las tesis del presidente de este país. No ha habido debate, porque si en algún momento llegaron al acuerdo de abrir una que otra discusión, abrirla y no simplemente levantar las manos, ¿verdad? Ya se acabó. Entonces,